Un cordial saludo, soy la licenciada Arelis Hornosa Arteaga, del grupo número 7 del programa de maestría de bachillerato en Pedagogía de las Matemáticas. El tema que vamos a tratar hoy son los números reales, pero lo hemos dividido en 3 subtemas, que son el origen, la clasificación y ejercicios con números reales. Antes que nada, es sumamente importante que sepamos qué son los números reales, ¿ya? Los números reales los utilizamos todos los días inconscientemente en nuestro diario vivir. Cuando hacemos nuestros cálculos cotidianos, por ejemplo, cuando vamos a comprar, cuando vendemos, cuando consultamos la hora, cuando hacemos un presupuesto, ¿verdad? Cuando realizamos un retiro bancario. En todas esas circunstancias estamos utilizando, sin querer queriendo, como se dice comúnmente, números reales. Pero, ¿de dónde surgen los números reales? ¿Cuál es su origen? Los números reales son parte de una confusión de los egipcios, ¿verdad? Resulta que en el año 1000 a.C., los egipcios, a través de un pentágono estrellado, realizaban sus cálculos. Pero resulta que en algún momento se dieron cuenta que no podían expresar un cociente de 2 números, a lo que llamaron números irracionales. No le hallaban razón de ser, ¿verdad? Entonces sufrieron una conmoción de sus creencias matemáticas. Y es allí de donde surgen los números reales, de la falta de poder expresar el cociente de 2 números enteros. Pero ahora bien, estos números reales se clasifican en 2 tipos de números más, que son los números racionales y los números irracionales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los números racionales son todos aquellos números representados por el cociente de 2 números enteros que se escriben como fracciones, cuando tienes la necesidad de representar cocientes inexactos o una cantidad de decimales cíclica o finita, ¿verdad? Que tiene fin. Y el símbolo para representar los números racionales es la letra Q mayúscula. En cambio, los irracionales son el último campo numérico que compone a los números reales. Y estas cantidades no pueden ser expresadas como el cociente de 2 números enteros, ¿verdad? Y sus decimales son infinitos. Entonces, por eso le llamamos números irracionales. Y se los representa con el símbolo de la letra I mayúscula. Entonces, al decir que los números racionales, ¿verdad?, son un resultado decimal finito, estamos hablando, por ejemplo, cuando el resultado de una división de 2 números enteros nos da como el resultado 1,25, 2,15, o lo dejamos expresado en fracción. En cambio, los números irracionales es un resultado decimal con decimales infinitos. Por ejemplo, 2,1666666666 son números irracionales. Un ejemplo claro también de números irracionales es pi, que es 3,1416, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pregunta muy importante, ¿se pueden realizar ejercicios con los números reales? Por supuesto que sí. Este es un ejemplo. Tenemos un número entero que tiene como exponente una fracción, ¿verdad? Y como todo ejercicio matemático tiene un proceso para resolverlo. En este caso, el proceso para resolver un número entero que tiene como exponente una fracción es que lo vamos a convertir en una raíz cuyo índice será el denominador de la fracción y el numerador se convertirá en el exponente del número entero. Y de esta forma vamos a poder resolver este ejercicio que nos va a dar lógicamente como resultado un número decimal que puede ser racional o irracional dependiendo de la cantidad de decimales que tenga. También podemos realizar suma de radicales, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la solución o el proceso que nos indica es que la parte entera, ¿verdad?, que está en el radicando, lo vamos a descomponer para de esta forma que puedan salir los números enteros de la raíz y poder realizar las sumas y restas correspondientes.